Y yo creo que hablar del Espíritu Santo es casi obligatorio uno poder hacer énfasis en los Hechos de los Apóstoles, porque es este libro que nos catapulta a nosotros a entender qué pasó en ese gran acontecimiento cuando el cielo se pone de acuerdo para conectar en la tierra y transferirle a hombres y mujeres que creyeron en el Señor, transferirles esa autoridad, ese poder, esa vivencia a través del Espíritu Santo aquel día de Pentecostés. Y yo quiero que leamos una vez más. Por eso me gozaba, porque vi que la hermana que empezó con Hechos capítulos 2, y qué bonito que empezó con la misma lectura también que el Señor me puso en mi corazón para que empezáramos. Vamos a leer Hechos capítulos 2, verso 1. Vamos a repetir esta historia. Yo creo que vamos a ver hechos hasta por los poros nos van a salir hechos de los apóstoles ahora en estos 40 días. Póngase de pie. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos como llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho de este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Podemos dejarlo ahí. Gloria al Señor. Conocemos ya el desenlace que pasa luego de este acontecimiento. Pero yo quiero que esta mañana usted y yo provoquemos algo especial, algo nuevo, algo fresco en esta mañana. Yo creo que sobre nuestros hombros está la responsabilidad de si el Espíritu Santo se activa o no se activa en ti. Y yo siento la presencia de Dios ahora. Yo pensé tal vez que orando yo iba a ver una luz sobrenatural, o que iba a sentar un abrazo, o qué me estaba pasando. Y una de las cosas que viví recientemente, bueno, hace ya varios meses, ustedes saben que yo fui trasladado por un tema de trabajo a otro pueblo, y no hay una cosa más difícil que usted cambiarse como de lugar para usted entrar a vivir en otra área diferente, con clima, con todo diferente. Incluso a los pastores les digo, es que todavía como que ando todavía un poquito como desconectado, y el enemigo se aprovecha de eso y empieza a crearte. Y esta palabra se la estoy dando a alguien. El Señor permite que hable esto para alguien en la iglesia. Pone en mí ese sentido de desesperación, y empiezo a sentirme como angustiado y a pedirle libertad al Señor, y a sentirme incómodo hasta con el trabajo. Digo, ¿y qué es lo que pasa? Yo como que si no quisiera estar en esto, y empiezo a sentirme con esa opresión y desesperado, y a cuestionar y a preguntar por qué. Y en medio de esa desesperación un día me levanto, y en ese sentido de desesperación suena un mensaje en el teléfono. Y cuando abro el mensaje, hacía varios meses que yo había venido aquí, y la última vez que prediqué un tema que se llama Deleítate mientras Dios actúa. No sé si se acuerdan. Y yo no sé cómo el pastor Kenny a veces sube los mensajes, a veces lo sube un poquito más tarde. Bueno, ese día parece que el Señor le dijo: súbelo y envíalo. Y cuando yo estoy como ahí, como preguntando que por qué pasó esto, pasó aquello, me llega el mensaje, y cuando veo, soy yo mismo predicando, y veo que dice: deleítate mientras Dios actúa. Digo, santo. Mis hermanos, les cuento que yo me escuché yo mismo predicando por lo menos 2 veces seguido. 2 veces seguido, y empecé de nuevo a ser ministrado por esa palabra que Dios me había dado un tiempo atrás. Y les cuento que empezamos los 40 días de oración, y yo creo que no pasaron como 4 días cuando yo le dije a mi esposa:
no sé qué pasó, me levanté hoy y llegué al trabajo que se me metió un fuego por dentro, que yo lo que quería era adorar. Mira, hermano, yo iba en el vehículo mío adorando, alabando a Dios. Yo quería como salirme de la ropa. ¿Por qué? Porque el enemigo va a intentar oprimirte, va a intentar distraerte, va a intentar esclavizarte, pero cuando la presencia llega, mira, es que el fuego es tan grande que tú quieres como salirte de la ropa y saltar y decir gloria al Señor. Ese es un testimonio de estos 40 días. Empezó y de un día para otro todo empezó a cambiar. Empecé a ver con más claridad y dije: Señor, que se haga tu voluntad. Por algo yo estoy aquí. Gracias, Señor, por el trabajo, porque lo tengo y hay tantas personas que no lo tienen. Gracias por todo lo que tú me has dado. Wow, Señor, cuántas cosas me has dado. Y empecé a mirar todo lo que el Señor hace. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo a veces se te va a empezar a meter a la mente y te va a poner a pensar en cosas que todavía tú no tienes, para crear ese sentido de desesperación y de mal agradecimiento hacia el Señor. Escúcheme esto. El enemigo te puede llevar a un nivel incluso en el que tú te conviertes en un mal agradecido, porque te pones a pensar en lo que debe de llegar y no en todo lo que ya llegó. Escuche esto, te pones a pensar en algo que quizás tú quisieras tener, pero se te está olvidando todo lo que el Señor ya te ha entregado en tus manos. Por eso yo decía: wow, Señor, gracias. Me deleito mientras tú actúas, mientras tú te mueves. Me gozo, Señor, al ver cómo tú haces las cosas. Cuando se dan las cosas bien, gloria al Señor. Pero cuando anden mal, gloria al Señor, porque Él sabe lo que hace. Y si ustedes ven, estos discípulos, estas personas que estaban ahí unánimes, ya el Señor lo había preparado antes. Ya el Señor le había dicho lo que iba a ocurrir. No se vaya nadie, manténganse unidos, manténganse unánimes, porque el Señor sabía lo que iba a entregarles. El Señor sabía lo que iba a poner en ellos. El Señor sabía el peso de gloria que iba a descender sobre aquellos que creían. Y el Señor sabe lo que va a hacer contigo y conmigo cuando tú y yo el corazón abrimos sincera y honestamente para el Rey. En el Espíritu de Dios hay libertad. Y me pasó otra experiencia. Yo le dije: Señor, quiero experiencia para compartirla en la iglesia. Me pasó una experiencia muy rara, pero quiero, ahorita cuando estábamos, que la hermana estaba lavando aquí delante el ministerio, el Señor me trajo de nuevo esa palabra. Yo viví una experiencia muy rara en esta semana. Me tocó hacerme un estudio, una endoscopía. Lo que saben, algo que le entran a uno en la boca y le chequean el estómago como pero tienen que anestesiarte. A mí me dicen que vaya con alguien porque es un proceso. Yo digo, bueno, quizás tal vez me duele o lo que fuera, y llevo a mi esposa, pero nunca pienso lo que viene después. Cuando voy, me ponen la anestesia, yo llego bien, todo bien, me hacen el proceso. Era como las 9 y pico, las 10 de la mañana. Y cuando pasa el proceso, a mí me ponen la anestesia, automáticamente de ahí para adelante yo no supe más de mí. Pero ¿qué sucede? No es una anestesia tan fuerte, pero en mí se activó algo que me hizo vivir una experiencia muy extraña. Y fue que yo estaba, el que me veía y el que conversaba conmigo me veía como si estaba normal, así como usted y yo estamos hablando. Incluso mi esposa me dice cuando vamos a salir en el vehículo: ¿tú estás bien? Y yo le dije: sí, yo estoy bien. Y usted sabe lo que pasó. Agarro la llave del vehículo. En vez de ser ella que conduzca hacia la casa, yo me sentía de que tan bien y tan en perfectas condiciones que arranco en el vehículo manejando. Pero mi hermano, yo no soy yo. Yo duré hasta las 1 que hablé con varias personas y no sé lo que hablé, no sé lo que hice. No, para la gloria de Dios, cuando salgo en el vehículo, mi esposa me dice que ella empieza como a asustarse porque yo empiezo a conducir como más rápido de lo normal, y que yo como que le digo que los vehículos y que los veo lejos. ¿Sabe lo que hizo el Espíritu Santo? Me puso una guagua grande adelante para que yo frenara con ella.
Y gracias a Dios que íbamos despacio y yo frené con la guagua, le di a la guagua. Porque ando sonámbulo. Escuche esto. Gracias a Dios que íbamos despacio y llego y en vez de frenar lo que hago es que freno con el otro vehículo. Y en mi inconsciencia salgo del vehículo, le pido disculpas al conductor. Gracias a Dios no pasó nada, el vehículo frenó. Y ahí mi esposa ve que la cosa no está bien y se monta y conduce. Yo llego a mi casa, me acuesto, me levanto. Después cuando llego al trabajo a las 2 y pico, a las 3, empiezo a ver mensajes y llamadas de que ya yo había hablado con varias personas, incluso de trabajo, y tuve que empezar a llamar a esas personas para atrás, a pedirle excusas porque yo no sé lo que dije. Y entienda esto. Cuando estaba ahí sentado, el Señor me dijo: en la iglesia hay personas que lucen como que están bien, lucen como que todo anda bien, lucen como si estuvieran normal y no saben lo que están haciendo. Escuche esto. El Espíritu Santo en esta mañana va a abrir en ti esa ventana de revelación, que tú vas a poder entrar en el estado de la razón y poder entender que donde tú te estabas moviendo, te estaba moviendo en un estado de inconsistencia, en un estado que tú no estabas entendiendo lo que estaba pasando. Pero hoy es el día de tu libertad. Gloria al Señor. Cuando viví esa experiencia dije: ¿qué tiene que ver esto con la prédica? Tiene que ver con la libertad, tiene que ver con el cautiverio, tiene que ver con lo que muchas personas, aún siendo cristianos, a veces nos sentimos con una camisa de fuerza. Y escuche esto, mi hermano, todo el que hablaba conmigo me veía bien. Mi esposa, yo le hablé bien, con seguridad, mirándole, le dije: yo estoy bien. Hay hermanos que usted le pregunta: ¿cómo está usted? Mi hermano, yo estoy bien, y se atreven a decirle incluso que están en victoria. Y mentira. No saben en el ambiente que el enemigo lo ha puesto, la anestesia que te ha puesto el enemigo para que no resplandezca en ti la luz de Cristo. Y por eso cuando se me pasó el efecto, yo entré otra vez en conciencia y dije: wow, pero esto sí es peligroso, estar fuera de la conciencia. Esto sí es peligroso, estar fuera del entendimiento. Esto sí es peligroso, yo perder, como quien dice, la mente por un rato. Y así mismo te digo en el espíritu: qué peligroso es cuando tú te desconectas. Qué peligroso es cuando tú no te mantienes en unanimidad alabando y glorificando al Señor. Qué peligroso es cuando tú no entiendes lo que el Espíritu Santo puede provocar en la vida de alguien y tú te mueves y caminas muy humanamente y no dejas que sea el Espíritu que te mueva y te conduzca como Él quiere conducirte. Gloria al Señor. Dele un aplauso al Rey. Fíjese que el acontecimiento más grande de manifestación aquel día de Pentecostés sucede ¿dónde? En Jerusalén. Pero ¿qué pasa si Jerusalén es el escenario mismo donde los judíos, donde la población, donde todo el que estaba fue instrumento para darle muerte? ¿A quién? A Jesús. Fíjese, en un escenario donde a simple vista lo que se veía era como el valle de los huesos secos, como algo muerto, porque viene el Mesías, predica la palabra, lo desprecian, lo entregan, lo crucifican, lo maltratan, y justo en ese mismo escenario es que el Señor honra a Jerusalén con dar el privilegio de que allí se sintiera la manifestación del Espíritu Santo más fuerte de todos los tiempos. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Que el Señor nos quiere dar un mensaje de que su evangelio, y como lo dice la profecía, tiene que predicarse y llevarse a todos los confines y a todas las lenguas. Incluso cuando viene sobre ellos la presencia del Señor, uno de los signos era que hablaban en diferentes lenguas, y dice que habían allí judíos de todas las denominaciones y de todos los lugares. Incluso quizás estaban de vacaciones o habían ido a la fiesta o estaban de paso, pero allí había gente que podía testificar que en esos discípulos había algo que
que le provocaba hablar en las lenguas que ellos mismos entendían. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a romper con todo protocolo, viene a romper con toda teoría, viene a romper con todo paradigma y viene a decir: ahora yo vengo a abrir la puerta para que todos puedan entrar, para que todos puedan ver y entender que la palabra es para aquel que la quiera recibir, sin importar la denominación, el origen, la lengua, de donde sea. Gloria al Señor. Por eso tú y yo estamos aquí por misericordia, sin importar nuestro origen, nuestro pasado, de dónde tú y yo llegamos o con qué lucha tenemos a diario o cuál es la dificultad, la debilidad. Tú y yo estamos aquí, y a través de esa ventana que nos abrió el Señor, nos hace merecedor y merecedora de poder tener la presencia en nosotros del Espíritu Santo. Y fíjese que el Espíritu Santo habita en nosotros, pero hay algo más que habitar. En ti puede que habite el Espíritu Santo como creyente, pero hay otra unción que activa el Espíritu Santo, y es cuando Él opera a través de ti de manera sobrenatural. En ti puede que habite el Espíritu Santo como creyente, pero es necesario que tú anheles: Señor, ahora yo quiero ese fuego que provoca que en mí se abran esos dones que tú entregas cuando llega a tu presencia, Señor. Y detrás de eso es que nosotros andamos en estos 40 días. De que todo, como decía alguien, todo lo que el enemigo quiso diseñar en pandemia, todo lo que el enemigo quiso alejar, todo lo que el enemigo quiso enfriar, nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos e hijas deseosos y que anhela la presencia del Señor, podamos arrebatarle al enemigo y volver a retomar el propósito por el cual Jesús vino, y establecer el orden que Él declaró que ha de establecer. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Rey. Gloria a Jesús. Mis hermanos, cuando el Espíritu llega hay libertad, pero hay algo más poderoso todavía, que en mi opinión se activa en los que le reciben. El día del pasado el Señor me dio una palabra y se llama el sentido de pertenencia. Repita conmigo, diga: sentido de pertenencia. La pertenencia no es más que cuando usted se siente identificado con algo, se siente parte de algo, se siente que encaja con algo, lo que sea. Usted dice: bueno, yo me identifico con esto, me siento parte de esto, sueño con esto, lo llevo conmigo y me siento identificado con eso. Cuando el Espíritu Santo llega en ti, se debe de activar el sentido de pertenencia. Y ahora vamos a ver un ejemplo fácil de esto, y es lo que provoca ese sentido de pertenencia, que Pedro se ponga de pie. Y automáticamente Pedro se pone de pie, lleno de la presencia de Dios. Asume propio, escuche esto, asume propio el compromiso que le había transferido Cristo en la cruz a él y a usted y a mí. Escuche esto: en la cruz hizo Cristo una transferencia y dijo: mi misión llega hasta aquí. Ahora la misión continúa a través de ¿quién? A través de usted y de mí, y para eso Él nos acompaña con su Espíritu Santo. Pero en usted y en mí tiene que activarse el sentido de pertenencia, de saber que las cosas del Padre son las cosas nuestras. Podemos recordar aquel pasaje cuando Jesús era pequeño, como a los 12 años que se pierde y María y José lo andan buscando. A los 12 años se desaparece Jesús y María y José buscando el niño, y dice que como a los 3 días lo encuentran. ¿Y dónde lo encuentran? ¿Quién me dice? En el templo. Y cuando van le dicen: Jesús, pero por Dios, muchacho, ¿y qué pasó? Tú tenías que habernos dicho. Y dijo Jesús: pero no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Escucha, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Es el primer ejemplo de pertenencia. Cuando en usted habita la presencia misma del Dios
poderoso, el Rey de Reyes. En usted tiene que activarse el sentido de pertenencia y decir: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿A quién le interesan los negocios de su Padre? ¿A quién le interesa la iglesia? ¿A quién le interesa lo que predicó el Mesías y lo que Él dejó para que usted y yo siguiéramos? Recordamos otro ejemplo de Jesús literal, cuando llega allá al templo y ve casacambistas y ve comerciantes y ve cantidad de gente haciendo de la casa una cueva ¿de qué? De ladrones. Y dice que se metió en él ese fuego, esa impotencia, y dice que echó a todos fuera de ahí, diciéndole: ¿por qué convierten la casa de mi Padre en una cueva de ladrones cuando esto ha sido creado? ¿Para qué? Para orar. Y ahí hay una palabra, y esa palabra se llama el celo por la casa de su padre, el celo por los negocios de su padre. A los 12 años dice: es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Cuando está más grande dice: es que el celo, ese celo que provocó en él que llevara afuera todo aquel que estaba difamando la casa. Y todo esto yo lo llevo al sentido de pertenencia. Jesús hizo propio de él lo que era de su Padre. Y en la cruz el Señor dice: ahora lo que es mío, yo quiero transferírtelo a ti. Y como Jesús sintió, ahora debemos nosotros sentir ese sentido de pertenencia por el Espíritu. ¿Qué quiere el Espíritu? ¿Cómo se quiere mover el Espíritu? ¿Cómo quiere actuar el Espíritu? Y sentir esa responsabilidad de hijos que tenemos nosotros. Si vemos a Pedro se pone de pie y lo que mira es una multitud de gente, y no miró gente que había crucificado al Señor, no miró gente que había negado al Maestro, no miró gente que incluso lo señala en Hechos y le dice: fíjense que Jesús era el Mesías, y proclamó y dio la palabra y dio la buena nueva, y estando ahí ustedes eligieron mejor que liberaran a un delincuente. Él no miró eso, él miró una multitud que tenía en él la responsabilidad de darle que el mensaje a través del Espíritu Santo que le habitaba. Y dice que se puso de pie, y yo me imagino que todos los pelitos de Pedro se erizaron, y dijo: varones judíos, escuchen lo que tengo que decirle, escuchen lo que tengo que decirle. Y se activa en él ese sentido de pertenencia a través de esa presencia viva del Espíritu Santo. Y dice que fue tan grande lo que Pedro transmitió, lo que a través de él salió, que muchos de ellos, unos cuantos solamente, 3,000, dice que vinieron, y muchos decían: hermanos judíos, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué debemos hacer? Y ellos le dicen: bueno, mira, ahora te toca arrepentirte y venir aquí para que seas bautizado y puedas recibir ¿qué? El Espíritu Santo. Hay una transferencia de Cristo hacia los discípulos, hacia los que estaban ahí en el aposento alto, y desde ese momento la transferencia empieza a moverse hasta llegar a ti y a mí, y de ahora en adelante empieza a moverse hasta llegar a otros. Pero ¿quién tiene que activar en ellos ese poder? Usted y yo, de poder decir: Señor, yo quiero que se active en mí ese fuego del Espíritu Santo. Yo quiero que se active en mí ese fuego del Espíritu Santo. Gloria al Señor. A Él sea la gloria y la honra. Mis hermanos, en esta mañana yo quiero que, terminando en unos minutos que me queda, nosotros podamos, cuando vayamos a ponernos de pie y vayamos a clamar por esa presencia del Señor, yo quiero pedirte que tú lo hagas como si el mundo se fuera a acabar. Yo quiero que tú lo hagas como si ahora fuera la última oportunidad que tú tienes de poder decir: Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, lléname. Porque si algo caracterizaba a aquellos hombres y mujeres era que clamaban a unanimidad, se amaban a unanimidad, se respetaban a unanimidad. Y termino
diciendo que el Espíritu Santo, cuando habita en ti, tú tienes que cuidarlo, tienes que saber cómo tú no entristeces al Espíritu Santo. Y por eso hay una historia de Ananías y Zafira que el pastor ahorita mencionó cuando estábamos haciendo la colecta, y esto yo lo llevo al mundo espiritual. Aquí estas dos personas que debieron entregar un recurso económico, porque esa era en unanimidad parte de lo que ellos hacían, que dice que vendían las cosas y se compartían todos en común. Pero esta persona, queriendo moverse en su sabiduría, queriendo moverse en su propia prudencia, deciden engañar a Pedro y decir: espérate, vamos solamente, si yo iba a dar 100, déjame agacharme estos 90 y déjame llevarle 10, porque todavía no han entendido que el Espíritu Santo es el Dios poderoso que habita en donde quiera que haya un espacio, ahí va a habitar. En donde quiera que haya un huequito, allá se va a meter. Y tú le puedes mentir al que tú quieras, incluso a ti mismo, pero a Él jamás tú le vas a mentir. Y ¿sabes qué? Dios lo mató físicamente a ellos, pero hoy en día, ¿sabes qué es lo que pasa? Que se muere espiritualmente en ti. Hemos sido llenos de la presencia, hemos recibido ese poder de Dios, pero no caigamos en el error de entristecer al Espíritu Santo. Tengamos mucho cuidado cuando tú sientas que estás haciendo algo que entristece al Espíritu Santo. Ven automáticamente a los pies del Señor y arrepiéntete y clama y pídele al Señor que no permita que el Espíritu Santo en ti se entristezca. ¿Por qué? Porque cuando el pecado llega y se entristece, hay una retención de poder que automáticamente se activa. Y por eso es que nos movemos como si estuviéramos con la anestesia. No sentimos qué pasa, pero es que el Espíritu Santo que ha habitado en nosotros se ha entristecido. Y no entendemos que nosotros somos los responsables de sacudirnos y provocar en nosotros un avivamiento. Como le dijo Pablo a Timoteo: aviva ¿qué? El fuego que hay en ti. Aviva el fuego que hay en ti. Gloria al Señor. Termino diciendo que sin Espíritu Santo, lo primero que no hubiese habido es la misma creación, porque Él habitaba desde antes y por Él fueron creadas las cosas junto con el Verbo. No tuviéramos ni siquiera la palabra, porque con qué se había de revelar la palabra a los hombres si no fuese a través del Espíritu Santo. Ni siquiera fe, mi hermanos, pudiéramos tener, porque nosotros creemos en un Dios que no vemos, pero le sentimos. ¿Y cómo pudiéramos sentirlo si no es a través de su Espíritu Santo? Y lo más bonito que encontré es que sin el Espíritu Santo no tuviéramos tú y yo un nuevo nacimiento. Sin el Espíritu Santo no pudiéramos tú y yo recibir la redención que recibimos cuando venimos a los pies del Señor, y el Señor a través de su Espíritu Santo nos crea nuevo, nos hace nuevas criaturas. Por eso tenemos que saber lo importante que es que el Espíritu Santo nos habite y que el Espíritu Santo se mueva en ti con libertad, y que tú estés consciente de que el Espíritu Santo te hace falta y tú puedas medir y decir: ¿cómo está el tanque mío en el Espíritu Santo? ¿Estoy lleno? ¿Estoy por mitad? ¿Estoy en un cuarto? ¿O estoy llegando a la reserva? ¿Cómo está tu tanque espiritual, mi hermano? Reflexiona en eso. Revisa si estás llegando a reserva. Ahora esta es la oportunidad de llenarte. El Señor viene hoy a llenarte tu tanque gratis, para que vayas con tu tanque full a tu casa, lleno de la presencia y el poder de Dios. Por eso ponte de pie. Ponte de pie. Y yo quiero que tú cierres tus ojos y te hagas de cuenta que este es nuestro aposento alto. Que este es nuestro aposento alto. Nos quedan unos minutos nos quedan, y yo quiero que tú y yo provoquemos algo especial. Provoquemos algo especial en esta mañana. Conéctate ahí, cierra tus ojos.
Cierra tus ojos, porque una de las estrategias que usa el enemigo es la distracción. Cuando tú quieres conectarte, cuando tú quieres entrar en intimidad con el Padre, el enemigo sabe que los ojos son un instrumento de distracción. Cierra tus ojos y transpórtate allá en el aposento alto. Y yo quiero que tú digas: yo soy uno de los que está en unanimidad. Aleluya. Yo soy uno más de los que me uno en unanimidad. Aleluya. Aleluya. Yo quiero que tú eleves ahora un clamor al Señor y empieces a decirle: papá, estoy aquí sediento, anhelo ese poder, anhelo esa presencia poderosa de ti. Aleluya. Anhelo, Señor, que tú vengas, Señor, y habites en mí de manera sobrenatural.